Y ya voy a volver porque tengo en la línea a la senadora Isabel Cristina Zuleta, senadora del Pacto Histórico. Senadora, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Senadora, ¿cómo es la propuesta suya de la reelección del presidente Petro? ¿Cómo es? No, así como lo escuchan, así de sencillo. Pero Nosotros consideramos Sí. que el líder que debe continuar este proyecto político es el presidente Gustavo Petro. Pero, senadora, ¿cómo usted piensa ejecutarla? ¿Esto cómo se va a ejecutar? No, lo primero de las ideas, de las opiniones, de la diversidad de la que hacemos parte en el pacto histórico es pues proponer la idea, lanzar la idea. Es una idea que recojo de las calles, que recojo de las asambleas, que recojo de los parques en donde hemos venido conversando. No es una idea mía, es una idea de la ciudadanía. Tampoco es una idea del pacto histórico. Esto no se ha conversado en la bancada del pacto histórico y mucho menos una idea del presidente. Nosotros sí consideramos, primero, que no se le ha permitido gobernar al presidente Gustavo Petro, que las reformas, que el cambio por el cual se llegó a la presidencia de la República no ha sido posible ejecutarlo, que ha habido un montón de dificultades, no todas circunstanciales, sino adrede también, de sectores políticos y sobre todo de la élite colombiana que no le han permitido que se avance en este proyecto del cambio, pero además que la Honorable Corte Constitucional ya se pronunció sobre la reelección. Esto no es una iniciativa nueva, nosotros no la estamos trayendo de cualquier lado. Habló sobre la segunda reelección de un presidente de la República y también se refirió a qué significaba la tercera reelección. ¿Cómo lo vamos a ejecutar? Pues sacándola a la calle, sacándola a la luz pública, conversando, debatiendo en las asambleas, en las calles, como debe ser la democracia, que todos podamos opinar sobre esta idea. Es decir, senadora, buscar la reelección a través de una constituyente. No, yo no dije eso. Los mecanismos para buscar la reelección son múltiples, son a través del Congreso de la República, existe la posibilidad de una constituyente. En el debate sobre la constituyente me preguntan a mí cuál es mi candidato para el 2026 y yo respondí con toda claridad, como siempre lo hago. Mi candidato para el 2026 es Gustavo Petro. Yo quiero que se reelija, que este proyecto del cambio, el que por primera vez en un gobierno de Colombia haya llegado un presidente de izquierda, un presidente que realmente escucha a la población más afligida, que sabemos que en 4 años no podemos avanzar en el proyecto de paz total, que hemos padecido violencias estructurales, que necesitamos avanzar en ellos, que hemos generado confianza y que hemos definido una ruta clara para eliminar esas violencias estructurales. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que necesitamos un proyecto de largo plazo, que este proyecto político responde a largo plazo. ¿Cuáles son los mecanismos? Eso es otra discusión. ¿Por qué? Porque en el debate sobre la constituyente, sobre el cual yo también estoy de acuerdo, lo que dije fueron las razones por las cuales yo estoy de acuerdo con una Asamblea Nacional Constituyente y en esa medida yo nunca mencioné lo de la reelección. Fue una pregunta que surge del periodista y que yo le contesté porque aparecen estas suspicacias. Es que el presidente lo que quiere es esto, es que lo que quiere es aquello. No, no es el presidente, somos nosotros los que lo queremos reelegir. ¿Y por qué no tenemos derecho a decirlo de frente? ¿Por qué no tenemos derecho a expresar nuestra opinión y a decir, sí, nosotros queremos que se reelija el presidente Gustavo Petro? El mecanismo será fruto de otra discusión. ¿Nosotros quiénes? ¿La bancada del Pacto Histórico? No, como le decía ahorita, esto no ha sido fruto de una conversación en el pacto histórico. Nosotros, la gente de a pie, con la gente que me encontré el 1 de mayo en las calles de Bogotá, a la gente que le leí sus pancartas, con la que he venido conversando, de todas las tendencias que hacemos parte del pacto, incluso algunas que no están cercanas al pacto, hablan de la necesidad de reelección para nuestro país, no solo del presidente, sino de los alcaldes, de los gobernadores. Y además, porque ya ese debate debe enfrentarse, eso parece como un fantasma del pasado, un fantasma del expresidente Álvaro Uribe, lo que opinamos de esa reelección, un fantasma del expresidente Juan Manuel Santos, lo que opinamos de esa reelección.
Hay diferencias incluso en la izquierda sobre lo que opinamos de la reelección y qué bueno sacar el debate a la luz pública y que todos podamos decir qué consideramos. ¿Son suficientes 4 años para llevar a cabo esas reformas del cambio? ¿Son suficientes 4 años cuando no se permite gobernar, cuando hemos demostrado con creces que no hay posibilidades de que se tenga el poder solo con acceder al gobierno, sino que las estructuras del poder no dejan avanzar este proyecto del cambio? Eso es a lo que nosotros estamos sometidos en este momento, al debate público, y lo que queremos es propiciar ese debate público. Sí, senadora, ¿por qué ustedes lanzan una propuesta que se parece al sector que tanto critican, al uribismo? Bueno, lo primero es que yo respondí a una pregunta, yo no planeé lanzar una propuesta, esto hace fruto de las conversaciones, como lo decía ahora. Entonces no Pero es que los veo muy cercanos lanzar una propuesta. en propuestas. ¿Cómo? Los veo muy cercanos en ideas, porque los dos también estaban de acuerdo con la reelección. ¿Y quiénes dos? ¿A quiénes dos se refiere? A las ideas del uribismo y a las ideas que usted está planteando, la reelección presidencial. ¿Y a las ideas del santismo? ¿Y a las ideas de la Corte Constitucional cuando se pronunció sobre la reelección? Claro, senadora, pero ustedes lo criticaban. Es como si fuéramos dos. No, no todos los que estamos en este sector de la izquierda hemos rechazado algunas ideas de la derecha. Nosotros tenemos la capacidad de discernir con qué estamos de acuerdo y con qué no. La polarización también se muestra cuando ustedes entonces nos ponen en ese paralelismo. Yo quiero recordarle que la Honorable Corte Constitucional se pronunció sobre esta idea de la reelección, pero además que no fue solo el expresidente Uribe, que la idea de unidad nacional del expresidente Santos se consolidó también para la reelección en un proyecto de paz, como lo han sido las anteriores constituyentes, para apostarle a la paz. Para eso se reeligió al expresidente Juan Manuel Santos, con el que tengo muchísimas críticas, que las manifesté también el día de ayer y que las he manifestado en mi cuenta de X. Muchísimas críticas, pero en relación a algunos temas yo estuve de acuerdo. Al expresidente Juan Manuel Santos estuve de acuerdo, por ejemplo, con su política de vías, cómo desarrolló de bien su política de vías en nuestro país, cómo llevó a cabo esa política en los territorios y nosotros cómo nos vimos beneficiados por esa política. Eso no quiere decir que porque uno esté de acuerdo con algunas cosas, entonces esté de acuerdo con el todo, o porque esté en desacuerdo con algunas cosas, esté en desacuerdo con todo. Sí, a mí me llama la atención, senadora, ¿por qué dice usted que no los han dejado gobernar? Bueno, no han dejado gobernar, es absolutamente evidente. El presidente, cada que nosotros intentamos sacar adelante una propuesta, viene esta distorsión, esta manera de mentir sobre la realidad de este proyecto político y es muy difícil sacar adelante así las propuestas. La primera expresión de ese impedimento de gobernar es que el país debe comprender que nosotros en Colombia no tenemos el poder, tenemos un pedacito de gobierno, ni siquiera todo el gobierno. El expresidente lo decía de manera muy clara y les voy a poner un ejemplo. ¿Por qué no hay una reforma hoy, una reforma agraria que haya pasado por el Congreso a pesar de que sea un mandato que nos delegó al Congreso la Corte en relación al estado de cosas inconstitucional que se está viviendo en el país por muchos temas y nos ha delegado varios temas al Congreso de la República? No se han podido sacar adelante. Sacamos la jurisdicción agraria, que es un pedacito de la reforma agraria, pero no hemos podido sacar adelante las dos reformas. La que necesita para que esa reforma a la Constitución sea posible, que es una reforma estatutaria y un proyecto de ley ordinaria. No ha sido posible. Gobernar así es muy difícil. Avanzamos a mitad de camino, no nos dejan. Nosotros estamos muy contentos con la reforma que se hizo a la Constitución para que se incluyera jurisdicción agraria, pero también al campesinado como sujeto de derechos. Necesitamos es que el país consolide esa unidad. Nosotros creemos que esa unidad es posible, así como lo hizo el partido de la U. Sí, es posible con diferentes sectores, incluidos algunos del conservador, incluidos algunos del sector liberal, o sea, con muchos sectores, pero también, la realidad es que no han dejado gobernar.
Claro, pero también no dejan gobernar los escándalos, por ejemplo, de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, que no crean un ambiente óptimo para sacar las reformas en el Congreso. Yo creo que eso es un baluarte de este gobierno. Ese sí que ha sido un gran palo en la rueda, ¿no le parece? Hay corruptos. Cuando hay corruptos, este gobierno, a diferencia de otros, ha sabido qué hacer. No solamente los saca de inmediato, porque en nuestro proyecto político no dijimos que todos iban a ser puros, impolutos, no, porque el ser humano no es absoluto, no sabemos las condiciones de cada ser humano y cómo se doblegan ante el dinero y ante el poder, pero lo que sí ha dicho el presidente Gustavo Petro es inmediatamente se detecte un acto de corrupción, se van de este proyecto político porque no caben aquí y además se presenta todo el apoyo a la fiscalía y a los entes que haya que prestarle el apoyo. Nosotros hemos hecho la misma tarea. No, a nosotros nos han dicho, hágale debates de control político y ustedes pueden ver en mis redes cómo estoy diciendo, cuidado Claro, con este director, cuidado con este... Lo mínimo es que se vayan. Estamos ocultando la corrupción ni en la suciedad como lo hacían otros gobiernos. Pero, por ejemplo, el acto de corrupción, de lo que ha pasado. ¿El acto de corrupción de la UNGRD es un acto de la élite? ¿Es un invento de la élite? No, no es un invento. ¿Que no los ha dejado gobernar? Yo no digo que sea un invento. Estoy diciendo que no acaba de aparecer. Estoy diciendo que está amarrada la manera como está funcionando el Estado, que es un problema estructural, no solamente de la unidad de gestión de riesgo, pero sobre todo de la unidad de gestión de riesgo. Recuérdese que la manera como fue creada la unidad de gestión de riesgo para facilitar la contratación también facilita la corrupción. Y nosotros no hacemos un test de honorabilidad al entrar a nuestro proyecto político. Todos los seres humanos son sujetos de sus veleidades y de sus pasiones, de las debilidades que tienen. Aquí nosotros no nos creemos puros ni impolutos, como lo decía ahorita. Lo que sí sabemos es qué hacer cuando se presentan estos casos. Mire la diferencia de otros gobiernos cuando intentaban ocultar cómo sus funcionarios eran corruptos. Aquí no, aquí todos salimos a dar el debate, a dar las explicaciones necesarias y sobre todo a que se le dé al país la explicación necesaria. Este no es un gobierno que esté ocultando la corrupción. Pasemos a otro tema, si le parece bien. La casi nula ejecución en varios ministerios, ¿eso es un invento de otros sectores o es la realidad? ¿De cuáles ministerios? Hablemos del Ministerio de la Igualdad, por ejemplo. Bueno, un ministerio que se acaba de crear, que su estructura se hablemos. ¿Por qué no hablamos del Ministerio de Educación? ¿Por qué no hablamos del Ministerio de Vivienda? Al menos del Ministerio de Vivienda y Findeter, Hablemos del Ministerio de Vivienda. Miren el cambio que se dio, tan importante para nuestro país en un proyecto completamente nuevo, también hay que decirlo, y es la posibilidad no solo de que sean las grandes constructoras las que tengan estos megaproyectos en las ciudades y en los centros urbanos. Habían acabado con la posibilidad de subsidiar la vivienda nueva y las reformas a las viviendas de la población rural. Este proyecto del cambio dijo, y hay un artículo en ese sentido, diseñado precisamente para volver a la posibilidad de que hayan viviendas rurales, que se demora, por supuesto, que se demora y hay que reestructurarlo, pero que se han entregado. Yo misma he estado pendiente de la entrega de viviendas, de acueductos comunitarios, que son el eje que debe tener como prioridad el Ministerio de Vivienda, esas viviendas aisladas que no tienen servicios públicos domiciliarios. Ahí hemos estado en Arboletes, ahí hemos estado en el Urabá antioqueño, en el Bajo Cauca antioqueño, con apuestas concretas, con acueductos comunitarios, llevando el agua a la población. Y dimos la discusión. ¿Cuánta plata se necesita y cuánto tiempo se necesita para que este país tenga acceso al agua potable? Lo mínimo de lo mínimo. ¿Por qué se destinaron recursos para otras áreas y no para esto? Nosotros estamos de acuerdo con que hay que acelerar la ejecución. Ustedes en eso tienen la razón. Ejecutar es sumamente importante, pero también es sumamente importante que esa ejecución se dirija a la población más vulnerable y no como antes a los centros de poder, a la población solamente urbana, como si el campesino no existiera. No, ese cambio se está dando y ese cambio es fundamental. En el Ministerio de Educación, por ejemplo,
La inversión en infraestructura educativa no tiene precedentes en nuestro país. De manera acelerada, concreta, se está llegando a las pequeñas escuelas, a los colegios. Senadora, y podríamos hablar en materia, por ejemplo, de seguridad. ¿Cómo? O hagamos un... Sí. Muy bien. Se cayó la señal de la senadora Zuleta. Precisamente, pues ya para finalizar la entrevista, queríamos insistir en cómo aparece esta propuesta de la senadora del Pacto Histórico cuando el presidente Petro pues es el mismo que dice que él no va a buscar la reelección, que él se va a los que dentro cumple sus 4 años de mandato y se va precisamente de este. Senadora, ¿me escucha? Sí, es que en el Congreso tenemos pésima señal. Senadora, déjeme. Sí. A cada momento. Déjeme hacerle esta pregunta. Sí, déjeme hacerle la última pregunta. ¿No se contradice esta idea con lo que ha dicho el presidente Petro? Es que el presidente Petro dice él mismo que él se va y que a los 4 años él se va a ir. Por supuesto. Nosotros sabemos que no es del agrado del presidente Gustavo Petro. Tenemos la aspiración de convencerlo, tenemos la aspiración de que este proyecto político continúe y usted tiene razón, esta no ha sido una propuesta del presidente Gustavo Petro, no ha sido su iniciativa, pero pues nosotros de este proyecto político creemos que es la oportunidad para seguir adelante en esta apuesta por superar las desigualdades y la violencia estructural en nuestro país. Ahí estaba la senadora Isabel Zuleta. Senadora, gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol Ahora. Ustedes que estén muy bien.